por ascender, Mm, por crecer, nadie puede vender sus valores. Claro, no podemos negociar nuestras convicciones. Tu familia queda, tu eternidad queda, Mm, tu reputación queda y eres un embajador de Cristo ahí donde estás. Sea el campo político, sea el campo empresarial, donde usted llegue, usted va a encontrar corrupción. Pero si usted se identifica como cristiano, si usted identifica a su familia, si usted lleva a su familia, eso le protege. ¿Cómo manejamos las diferencias de opiniones en la iglesia, la política, conceptos teológicos? Muchas veces traen mucha división en el cuerpo de Cristo. Nos hemos segregado por diferencias de opiniones y por temas quizás secundarios. Bienvenidos. Este es el podcast de Pastor a Pastor. Acá estoy con Sixto Porras, vicepresidente de Enfoque a la Familia. Me interesa saber tu opinión. Te tiré el tema, pero no hablamos antes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Este es un tema importantísimo Sí. porque es un tema bíblico, Ujú. pero al mismo tiempo es un tema muy controversial, principalmente cuando hay una agenda política contraria a los valores cristianos. ¿Hasta qué punto yo como pastor puedo involucrarme? Es una pregunta. Ujú. ¿Hasta qué punto puedo yo promover a personas a ese ámbito? A mí me ha pasado que como pastor he visto la pasión de muchos hermanos y los hemos motivado a avanzar en ese ámbito, en esa arena tan difícil, complicada. A veces me he arrepentido de incentivarlos porque vi que no pudieron manejar la presión y se perdieron. Yo sí creo que nosotros, uno, no debemos involucrarnos, Nosotros los como pastores, pastores, no, no. no, porque el pastor tiene un llamado que es Mm, mayor, sí. tiene Mm, una gracia, el hecho de que tenga mucha influencia aún en la comunidad ujú. como pastor. ¿Te han invitado a ti a ser político? Sí, ¿Sí? sí, claro. En Costa Rica. Sí, en Costa ¿Y qué Rica. dijiste? Siempre cuando vinieron estas invitaciones, yo lo llevé a la familia, lo hablé con la familia y la familia eh, dijeron que no. Ujú. Como dijo uno de mis hijos en algún momento, tu influencia es mayor haciendo lo que haces Claro, que si entras en la política. claro. Ujú. Yo ya sabía que esa iba a ser la recomendación y yo no dudé Mm. en nunca en ¿Y por entender. qué crees tú que hoy está, voy a usar una palabra un poco rara, tan seductor para tantos pastores en meterse en la política ellos? Incluso hemos conocido pastores que han dejado el púlpito Ujú. y se han tirado a esta arena. ¿Por qué crees tú eso? Yo creo que debería de ser porque hay un llamado mayor para hacerlo. No está mal. No está mal, Algunos sí se sí, reconocemos, pero no debe no de ser todos. algo pasional, emocional o una ambición Ahí está personal. el tema. No debe ser una ambición personal porque es una arena donde usted tiene que saber jugar, donde usted tiene que tener cuero de Mm. no sé qué, de Cocodrilo. elefante o de cocodrilo, Sí, porque es un campo muy minado, sí, muy muy delicado, peligroso. muy Cada peligroso. vez que un hombre o una mujer vino y me preguntó que quiero involucrarme, ¿qué opinas? Y le dije, dos cosas tenés que tener claras. En primer Ujú, lugar, tenés un claro llamado de Dios. ¿Fue Dios que te está empujando a esto? La segunda, ¿tu esposa te apoya? ujú. Porque si tu esposa no te apoya, serás un fracaso total. Sí. Y si Dios no te envía, eso es Ahí otro yo peligro. ahí sí yo creo que nosotros debemos crear un discipulado para personas que tengan un llamado en el campo político, porque No eso hay sí eso. pero sí lo creo que debemos de hacerlo. Por ejemplo, Esther, en el momento indicado, eh, estaba preparada para ser la esposa del rey. Mardoqueo la La preparó preparó allá. la preparó Mm. quitándole, por ejemplo, el espíritu de orfandad, quitándole el espíritu de Predicando de esclavo. eso el otro día, Sí, estaba muy bueno. le quitó todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque, para este momento Dios te ha Mm. apartado. Daniel, José, Gente que eh, estuvo muy involucrada. claro, ahí es donde uno tiene que entender que
hay personas que fueron llamados para. Bien, la pregunta es aquí, ¿cómo discernimos eso? ¿Cómo sabemos que esta persona sí tiene el llamado y apoyarla? Porque también yo no puedo usar el púlpito para promover un partido. La gente me pregunta siempre, Mm, cuando llegan los momentos de elecciones, ¿por quién voto? Jamás le digo, vota por este color o vota por esta persona. Yo le digo, mm. vota por tus principios. ¿Qué partido se asemeja más a tus principios? Eso sí tenemos que hacer. Sí. Y eso hay que hacerlo muy Mm, intencionalmente, porque hoy vivimos una contracultura. mm. Es decir, estamos viviendo una época, algunos le han llamado postcristiana, una época anticristiana, Sí, una época de dictadura ideológica claro. donde se quiere silenciar la libertad de conciencia. Y aquí nosotros sí tenemos que enseñar porque se están asesinando niños no nacidos, Mm, se está distorsionando el concepto del matrimonio, se le están quitando los derechos a los padres mm. en el tema de la crianza, Sí. principalmente en el campo de la sexualidad. Ah, O sea, como iglesia tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de educar a los miembros de la iglesia para votar, como has dicho, conforme a los valores Y cristianos. tener en cuenta que jamás encontraré un candidato que encuadra perfectamente en mi filosofía o teología o lo que sea. Claro, no son cristianos, No, en primer lugar, y algunos cristianos que se han involucrado en política nos han fallado, de alguna u otra manera, entonces no podemos nos buscar han fallado de acuerdo a mis a criterios. nuestros Claro, criterios. Entonces no podemos pensar en perfección, claro. pero sí tenemos que tener un sentido de responsabilidad, Mm, como Mardoqueo se lo dijo a Esther. Para este momento Dios te ha puesto acá, mm, número uno. Número dos, si no lo haces tú, Dios va a levantar a alguien más. claro, O sea, como José se lo dijo a sus hermanos, no fueron ustedes los que me mandaron a ujú, Egipto, fue Dios claro, para este claro. momento. Yo creo que también los pastores de pronto hemos satanizado la política y tenemos que tener cuidado. ¿Qué harías tú, Sixto Porras, si hoy viene, no sé, tu hijo Esteban y te dice, papá, yo siento un llamado, yo quiero tirarme a este ámbito, siento que tengo la capacidad? Es más, conocimos gente, tenemos amigos en común que han hecho un Claro, trabajo increíble en esto. sí. ¿Qué le dirías tú si viene uno de tus líderes principales en la iglesia o tu hijo? Ujú. Papá, yo siento esta inclinación, yo creo que tengo que meterme para evangelizar o brillar ahí en ese lugar. ¿Qué le Lo dice? acompañaría en primer lugar como Mardoqueo acompañó a Esther. Se quedaba en la puerta, velaba por ella. Oraron todo el pueblo y ayunó para Mm, acompañar a Esther en los momentos cruciales. Yo haría eso. Y es más, yo he animado a varias personas en quienes he visto ese llamado que lo hagan, pero no lo hagan solo. No, uno de los problemas de muchos de nuestros hermanos que han entrado en política es que se aíslan de ese cuidado pastoral, mm, dejan de congregarse. Todavía claro. recuerdo a alguien que se hizo congresista y la ambición lo tomó, a los pocos años dejó de ir a la iglesia porque se ambicionó y entró en un mundo Mm, que lo absorbió. Entonces, claro. usted tiene que tener cuidado de rendir cuentas, de mantener el corazón de un discípulo, pero yo animaría, formaría Ujú. personas, ¿no? Como enfoque a la familia, por ejemplo, hemos ayudado a algunos gobiernos a crear sus programas de gobierno en temas de familia. Hemos analizado proyectos de ley que diferentes senados nos han preguntado sobre qué opinamos y hemos enviado nuestra opinión como enfoque a la familia en temas de familia y estamos cumpliendo una función O política. sea, que sería un discipulado personal, Tienen que porque hay gente que queremos, podemos pastorearle en masa, pero hay gente que requiere un cuidado. ¿Por qué? Porque su agenda no lo permite. Ujú. Y quizás el político sería uno de esos. Y también creo que sería muy importante ayudarle a definir a esa persona su motivación. ¿Y qué te Eh, motiva a ser sí, político? Ahí yo creo sí. que mucha gente se lanzó por la razón equivocada. Si la motivación está equivocada, usted se pierde, porque ese ambiente
te va a robar tus valores, vas a arriesgar tu familia, vas a comprometer tu futuro. Mm. Es decir, personas como me dijo un congresista en un país, eh, yo he visto bolsas de dinero aquí en el escritorio, Dios mío. eh, tratando de comprarme y he tenido que pararme firme y correrlos de la oficina. Qué terrible. Muchos de nuestros colegas de los congresistas los han invitado a viajes, todo pago, y los han llevado a Las Vegas y los han llevado acá y allá para que ellos Claro. favorezcan un negocio. Ujú. O sea, no es fácil. Bien. No, es un ambiente sumamente seductor. Mm, El otro elemento es la seducción del poder. mm. Es decir, yo, amigos, personas que amo mucho, yo los he visto cambiar un año después de que están en un senado o como ministro de Estado, igual que gerentes de bancos, Claro, igual que empresarios que progresan. claro. O sea, No solamente progresar la política. tiene que Mm, aprender la persona a tener los pies bien puestos en la tierra y la mirada en Jesús claro. y mantener el corazón fiel en Dios. Por ejemplo, tenemos amigos empresarios que entienden que su misión es producir dinero, Mm, crear empresa, dejar un legado a las siguientes generaciones, pero han usado la empresa para hacer ministerio claro. y evangelizan Sí, y sí. Muy pastorean, bueno eso. disipulan. Mm. Y aún uno de nuestros amigos tiene un seminario teológico con empleados de su empresa. Sí, el más grande del país. Bueno, Sí, en por su empresa. en su empresa. ¿Por qué? Porque aunque él no es un pastor, estemos donde estemos, Claro, hacemos ministerio. claro. Entonces, si usted llega al campo político, hágase acompañar por un Mardoqueo que esté cerca, un Mm, pastor que le cuide, que le cubra, que ore por ustedes, mm, que te llame a cuentas, a quien usted rinde mm. cuentas. Estoy en tal comisión, estoy haciendo esto, o diga los peligros que se corren y hágase acompañar. Y como ha dicho Donald, llame a su esposa, a sus hijos Mm. para que estén cerca. Bueno, en esta semana estuve con un amigo justamente que estaba muy, muy metido en la política y él decía, yo llevaba a mi esposa a todos lados Ujú, y los demás políticos me miraban y decían, ¿por qué traes a tu mujer aquí? ujú. No, porque ella va conmigo. Y esa es la manera que yo me protegía, dice él, yo me protejo cuando estoy en ese ambiente tan hostil para poner, bueno, estos son mis principios, estos son mis valores. Y bueno, pudo influenciar un montón de gente y llegar al corazón de un montón de personas por Y, medio de y eso. vos sabés que eso genera respeto en ese ambiente, Oh, lo sí, respetan. sí, señor. En una ocasión fui con el auditor de un general de un banco muy grande Ujú. y el gerente general quería conocerme. Entonces me llama, él es cristiano. Y llegamos al restaurante, el gerente general saludando en Mm, las mesas y todos se ponían de pie y lo saludaban, y una persona muy conocida. Cuando nos sentamos y trajeron la comida, le dice el auditor, bueno, mm. señor gerente, como usted Wow. sabe, yo soy cristiano. Ujú. Vamos a orar por los alimentos. Qué lindo. Y el gerente no era cristiano, un Claro. tipo del mundo. Y cerramos los ojos, oramos. El respeto que ese gerente tiene por este Mm, auditor del banco. claro. ¿Qué hay ahí cuando usted ora en público? Mm, Cuando todos saben que usted es cristiano, ¿qué hay ahí? claro, Respeto a su ética, claro. temor de Mm, Dios y, exactamente. y al mismo tiempo usted inspira confianza. Entonces, Mm, no, sea el campo político, sea el campo empresarial, donde usted llegue, mm, usted va a encontrar corrupción. mm. Pero si usted se identifica como cristiano, si usted identifica a su familia, si Sí. usted lleva a su familia, eso le protege. En una ocasión conocí a una joven en un banco, una de las ejecutivas, y luego le veo de gerente en una de las sucursales, y me atiende por alguna gestión que iba a hacer. Le digo, le felicito, le digo, qué bien que ahora usted es gerente. Y empezó a llorar, Mm, pero el precio es mm. muy alto, me dijo, Oh, es muy alto. Y lloró. wow. Sin palabras Claro. lo dijo todo. Lo que quiero decir es que por ascender, Mm, por crecer, nadie puede vender sus valores. claro, no podemos negociar nuestras convicciones. Ujú.
Entonces, está aquella persona que nos está viendo ahora que quizás ya está involucrada en política, Ajá. está corriendo hace un tiempo. ¿Qué le pudiéramos decir a esa persona? Que, pasito, estoy aquí metidísimo, hasta acá. Bueno, ¿qué consejo me darías para poder permanecer y acabar este compromiso? Y mañana cuando salga de aquí, pueda salir con la frente en alto. Tiene dos caminos, o sale como Salomón, busque la Biblia cuando Salomón se arrepintió de sus pecados. Mm. No está, no está en los No libros está. históricos. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón, por complacer a sus esposas y por la ambición de Uy, sí. tener más y más, nunca llegó Mm. y perdió sus valores. Sí. Adoró Dioses. falsos dioses, permitió que sus esposas levantaran altares y eso trajo una consecuencia en su familia. Y Que Dios Josías lo destruye 500 años después. se... y pero David es el otro espejo. A pesar de sus errores, David mantuvo su corazón con Dios. Si anduvieres por el camino, le dice Dios a Mm. Salomón, que anduvo David tu padre, Ahí está. estaré contigo como estuve con él. Usted tiene que definir cómo quiere terminar. Lo otro que te diría es que esa posición que tú tienes termina en 4 años. Todo ese glamour que tú ves Mm, se acaba como la espuma. Tu familia queda, tu eternidad queda, mm, tu reputación queda y eres un embajador de Cristo ahí donde estás. claro. Y terminaría diciéndote, hazte rodear de personas sabias a quienes rindas cuentas. Llámalos a tu oficina. Yo he estado en muchas oficinas de congresistas, de ministros, aún de presidentes, orando con ellos, porque en momentos cruciales me han llamado para hablarme temas personales Claro. y me han dicho, Sixto, no sé qué hacer Mm. en esto. Hemos orado, hemos buscado de Dios. Y ten cuidado con el orgullo. Nunca dejes que el orgullo te tome. La posición en la que estás es una Mm, posición de servicio, claro. Momentánea. momentánea y Sí, no de enseñorearte. claro. Es el complejo del emperador que hablamos hoy. A Exactamente. veces creo que yo soy la solución y que yo voy a acabar con el hambre del mundo. Sí. Entonces, Y lo otro que le diría a los pastores es, pastor, a usted por la popularidad, porque es un buen expositor, porque tiene un buen nombre, lo van a seducir. mm, No caiga en la trampa. oh, wow. No caiga en la Mm, trampa. Usted tiene un llamado superior que ser presidente, que mm, ser ministro, mm, que ser un senador. O sea, no caiga en la trampa. mm. Usted cumpla su ministerio. Y todos hemos sido seducidos de una u otra manera a diferentes cosas. La pregunta siempre debe ser, ¿a qué hemos sido llamados? Wow. Y, Claro. y eso uno tiene que tenerlo claro. ¿A qué Mm, yo he sido llamado? claro. ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo me veo terminando mis ¿Será días? posible que el diablo pueda distraernos, incluso usar esto como Claro. una distracción? Porque en mi país hablamos de las 3 P que destruyen al pastor. Algunos dicen diferentes cosas, ¿verdad? Pero son 3 cosas básicas. Y le agregué la cuarta, la política, Mm, que el diablo no sabe cómo pagarte, ni con la plata, ni con el poder, y entonces usa la política mm, para poder sacarte, desenfocarte del llamado. ujú. No, pero tú puedes. Sí, claro, porque es muy atractivo. El partido ve cuánta gente tú manejas, cuántos Claro. votos. Ujú. Vamos a lo traigamos al pastor, como le damos ahí, y él trae toda su gente. Y yo pienso que en realidad me están trayendo a mí, no, están trayendo los votos que vienen detrás de ti. Claro, pero ahí hay que tener un cuidado. ¿Qué hemos analizado en el campo político cuando un pastor se involucra o un líder cristiano? No puede suponer que todo ese pueblo le va a seguir, Ah, ese es otro ¿no? tema. Claro, porque usted va a entender que cada uno tiene su afiliación Sí, política y todos tenemos que respetarlo. sí, Entonces yo no puedo imponer un criterio como comenzaste diciendo. sí, Puedo educar para sí, que las personas tengan un criterio inteligente sí. y cristiano en el campo Y hemos político. perdido mucha gente en la iglesia debido Sí, a eso, a esa sí, influencia política. Entonces no puedo yo identificarme con partidos, sino con principios. sí. Y me dijo una persona, pero pastor, ¿qué principios? Si ninguno cuadra dentro de más o menos mi código de creencia. Bueno, busca el que más se parece.
Sí, con claro. el que al que más Sí. parecido está. Ahora, si hay partidos que abiertamente están promoviendo la muerte, como dijiste, yo no tengo nada que hacer ahí. A mí a veces me asusta, Ujú. porque veo las riñas que hay entre cristianos y la ignorancia que tenemos, porque nosotros como pastores no estamos preparando al pueblo, no le enseñamos cómo votar, a quién votar. Ujú. Entonces yo creo que hay una gran falencia ahí Sí. dentro del pueblo cristiano. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos abstenido totalmente y dejamos que eso corra y el diablo dijo, amén, gracias Sí. por dejarme a mí la política, yo me encargo de gobernarlos. Ujú. Y estamos viviendo en un caos en muchos países porque literalmente el pueblo cristiano no es que ni se candidató, sino que ni salió a votar. Se quedó escondido, se quedó allá en las iglesias y el diablo haciendo lo que quería. No, nosotros Sí, tenemos que involucrarnos en sí, el campo político, como has dicho, educando, dando nuestro voto, emitiendo nuestra opinión y respetando mm, la diferencia de criterio. así es. El hecho de que en iglesia pensemos diferente no pasa nada malo, pero sí Sí, tenemos que tener un criterio. En una ocasión tuve el honor de ser invitado por el presidente de México, porque habíamos recibido una visita de su esposa y le atendimos y fue una deferencia. Y en ese momento él dijo, ¿por qué no enfoque a la familia bien y nos ayuda? mm, A mí me dolió no aprovechar la ocasión, el momento de influencia que teníamos para llevar propuestas pro familia a favor de la vida y no estábamos preparados. mm, Y yo me dije a mí mismo, nosotros tenemos que estar preparados para cuando un presidente, un senado nos llame y nos pida opinión, tenemos que tener criterio. Desde entonces, como enfoque a la familia, hemos ido creciendo en desarrollar un pensamiento político fundamentado en los valores, no necesariamente un involucramiento en el campo político electoral, sino que cuando se abra una puerta, eh, nosotros podamos proponer claro, proyectos mm, que hacen adelantar el reino. claro, Entonces, si usted, un miembro de su iglesia, o usted es amigo del presidente del Senado, en el Senado con alguien de influencia, y te llaman, ¿qué le vas a proponer? mm, Tenemos claro, una cosmovisión cristiana. sí, En una ocasión almorzaba con 16 senadores de un país y de repente nos dice uno de los senadores líderes, dice, "¿Y qué proyectos de ley ustedes tienen?" Y me dio dolor que no llevábamos ningún proyecto de ley, ninguna propuesta concreta. O claro, ya no nos pasa. claro, Y dice una senadora, porque uno baja de internet proyectos de ley con tal de presentar. Y yo dije, Dios mío, qué vergüenza mm, escuchar no estamos es, preparados, esto de una senadora, claro, que bajan proyectos de ley de internet. mm, O sea, ¿cuál es su visión país? claro, Entonces, lo que yo quiero decir es que como iglesia, como ciudadanos, como líderes, tenemos que estar preparados para influenciar el destino del país, acompañando mm, a los que son cristianos y a los que no son cristianos en el campo político, sin involucrarnos en una ambición personal para beneficios personales. mm, Por ejemplo, en una ocasión en nuestro país teníamos la posibilidad de que un líder cristiano llegara a la presidencia. Y me invitaron a hablar en una reunión de pastores muy grande. Y yo dije, bueno, si esto ocurre, yo quiero proponer algo a todos los pastores. Nunca ninguno de nosotros podría ir a casa presidencial a pedir nada, mm, nada, nada personal. claro, Podemos ir claro, a ofrecer, a ayudar, a colaborar al desarrollo del país. Este es otro punto que es una trampa. Nunca se acerque a los políticos a pedir favores personales, mm, porque se lo van a cobrar. claro. No estamos preparados, Sixto. Creo Es que muy creo que difícil. esto te está educando un montón. Lo que Ujú. estás diciendo, estamos abriendo la cabeza. En primer lugar, en el hecho de un poquito sacarle ese concepto de erróneo de que estás en política, uy, te perdiste, te Mm. extraviaste, te fuiste al mundo. No, No, no. Nosotros tenemos que influenciar todas las áreas. ¿Por qué no sí. vemos más actores cristianos?
¿O por qué no vemos más, no sé, deportistas que brillan en esa área? Es como que la Ujú. iglesia se concentró, se encerró a esperar la segunda venida de Cristo y está bien, ese es nuestro Nuestra misión. anhelo, Ujú. pero ni siquiera hemos mandado a nuestros hijos a la universidad. Mm. Porque no, Cristo ya viene. Y con esa teología escapista, diciendo que ya nos vamos, estamos de paso por acá, que nos llevó a no involucrarnos en el mundo en el cual vivimos. Está muy bueno lo que estás diciendo. Entonces, Ujú. aquellos que tienen el llamado, claro, vamos a apoyarlos. Y me quedé pensando con algo que dijiste, ¿qué tal si acompaño a aquel que ni siquiera es cristiano? Claro. ¿Por qué no ofrecerle, hey, señor no sé qué, diputado, senador o intendente, usted me permitiría venir a orar una vez a la semana con usted aquí y Claro. acompañarlo en esa tarea? Sí. Quizás en un ambiente de una mega ciudad es más difícil, pero hay mucha gente que nos está viendo que vive en un pueblo, en una ciudad donde nos conocemos todos. Ujú. ¿Y por qué no ofrecen, en vez de pararse en esa vereda enfrente a criticar lo que hacen o simplemente en el anonimato, Ujú. la iglesia cristiana no aparece, presentarnos un día, señor intendente, acá estamos, somos la iglesia tal, ¿qué podemos hacer por usted? Claro, Me así es. gustó eso lo que dijiste. ¿Qué Ujú. podemos hacer por la comunidad? ¿Cómo usted, lo escuché el otro día un pastor que dijo que se presentó al Alcalde. gobierno, al Ujú. alcalde, aquí en Estados Unidos, no podía creerlo el hombre. Dijo, Son la primera iglesia que viene un día a proponerme esto", y le compartió una necesidad específica que tenía en un sector de la ciudad, y la iglesia lo suplió, Ujú. que después se convirtió en un ministerio. Wow. Entonces, como que aquel pastor abrió la cabeza y dijo, wow, tenemos que involucrar, no esperar que ellos vengan, sino que nosotros ir, como dijiste, no a pedir, sino a ofrecer. Ujú. Y si por ahí surge un joven o alguien que tiene ese llamado, prepararlo, capacitarlo, apoyarlo, no soltarlo y darle Ujú. esa cobertura en oración. ¿Y por qué no? Decirle, hermano, acá está fulano de tal, tiene esta ambición, oremos por él, ore por él, porque lo mandamos al, Sí. al campo de batalla solo y desnudo. Sí, ese miedo hay que Eso hay perderlo, que de ahí perderlo. ir a acercarnos. Sí. En una ocasión, mis compañeros de Enfoque a la Familia me llamaron de la oficina internacional y dice, ¿por qué no propone usted al gobierno de Costa Rica eh, la firma de un tratado mundial contra todo tipo de clonación humana? Mm, Pida una cita con el canciller y lo propone, el claro. secretario de Estado, ¿no? Yo me reí y yo dije, nada, ni la cita me van a dar. Pero me animé y montamos una propuesta, pedimos la audiencia, el ministro de Relaciones Exteriores nos recibió, el ministro lo derivó a un embajador, trabajamos la propuesta, se presentó al presidente. Al final de los 4 años de gobierno, fui llamado a una reunión con el cuerpo diplomático y el canciller dijo, este proyecto que Enfoque a la Familia nos trajo fue el proyecto más importante de estos 4 años del Wow, gobierno. qué tremendo. Pero yo tuve que romper mis propios miedos y complejos, Claro. pero mis amigos me animaron y eso nos ayudó a escribir una historia. Muy bueno. Cada vez que veo al canciller que ya no está en funciones, siempre me recuerda Mm, ese hecho y agradece esa visita. En otra ocasión, un presidente estaba en un momento emocional muy difícil y el ministro de la presidencia me dijo, Sixto, él está muy deprimido. mm, Él pidió si podías venir a orar con él. Y fue tan hermoso ir a casa de gobierno y orar con el presidente, estar con él. Eh, Eso nosotros debemos de estar dispuestos, pero para hacerlo tenemos que acercarnos, claro. tenemos que abrir las puertas. Muy bueno, muy bueno. Creo que esto abre nuestra cabeza un poquito. Ujú. Gracias, Sixto, por todo lo que estás compartiendo. Gracias por abriendo la cabeza a los pastores. A veces tenemos mentalidad de púlpito solamente y pensamos que nuestro púlpito es nuestro único lugar de influencia y nos aislamos. No nos Ujú. enseñaron, reconozco, no tuvimos modelos de abrir un poco la cabeza, de meternos, como una vez dijiste, que te metías en la universidad allá con, bueno, todas esas locuras que hicieron. No tuvimos esos modelos y si Ujú. pudiéramos
sacarnos ese concepto de que yo no puedo, yo no tengo, yo no sé. Ujú. Apenas soy pastor. Wow. No, para un poquito, tú tienes un llamado. Y vienes de parte, me acuerdo una vez cuando en Paraguay salió la idea de hacer un canal de televisión Mm. en la iglesia. Y yo dije, ¿cómo lo hacemos? Y estábamos soñando en esa idea. Bueno, me fui a una empresa de cable que estaba ahí y le dije, vengo a pedirte que me des un canal en la grilla porque yo Wow. quiero hacer un canal de televisión. Y el hombre no era cristiano, nada, se sentó en su silla atrás de un mano así largo y se empezó a reír. Y me dijo, ¿quién vos sos? Me dijo. Y yo le dije, yo soy pastor fulano de tal, que quiero hacer un canal. ¿Y de quién te manda? Y ahí dije, ahí saqué mis credenciales. Mm. Yo vengo de parte de la máxima autoridad. Así le dije. Ujú. Máxima autoridad se sentó. Entonces, ¿quién es? De parte del Señor Jesucristo, le dije así. Wow. Y él me miró así. Wow, me dijo, nunca me dijeron eso. Y me fui. La semana que viene, la semana que viene, volví y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar el canal, te voy a dar, y te lo voy a dar gratis, no te voy a cobrar nada. Wow. Y gratis, Sixto. Hoy estamos a nivel nacional en todo el país, Mm. transmitiendo 24 horas en un canal de Wow. televisión, en todos los canales de cable de la ciudad, del país. Wow. Porque nos atrevimos y a veces nos Ujú. no, ¿qué me va a decir? Y aquel era de una logia un poco rara, ¿y qué vamos a hacer lo otro? Y todo así, no me va. No, ponga la Ujú. cara. Usted viene de parte de la máxima autoridad Wow. y yo vengo aquí representando al Rey de Reyes, señores, señores, y no vengo a pedir opiniones, yo vengo a poner mi parte. Uy, qué bueno estaba eso. Así que bueno, gracias, Sixto, por su tiempo, por todo lo que... Atrevámonos. Sí, sea un Mm. poco más Sí, atrevido. así es. Anímese a ir a sacar el concepto de que simplemente somos parte, un pequeño sector de la ciudad. No, nosotros estamos por sobre. La iglesia Ujú. está por sobre la política. Así es. Nosotros no estamos debajo de, estamos sobre. El Señor en Mateo 28 nos dio, toda potestad me es dada, dijo Wow. él, y se la doy a ustedes. Lastimosamente, muchos no hemos creído, no hemos asumido ese rol y nos hemos quedado ahí. Y cuando el Señor dice, pero usen lo que les di, Ujú. y nosotros seguimos caminando de a pie. Uy, bueno, Ujú. gracias, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en este podcast de Pastor a Pastor.